Buenos días a todos y a todas. Quien les habla Liduvina Daboí, estudiante del doctorado en educación de la Universidad Bolivariana de Venezuela, quien les presentará su propuesta doctoral titulada Sustentación de la dimensión socioproductiva como componente de formación en la Universidad Bolivariana de Venezuela, aportes en tiempos de alta complejidad y vulnerabilidad, construida en el marco del seminario 1, periodo académico 2021-1. La misma se estructura en una breve introducción, contextualización de la problemática, propósito de investigación, preguntas y tareas de investigación, metódica propuesta y referentes fundamentales de la cual se construye la presente investigación. Iniciamos con este último punto, por cuanto constituye el marco desde el cual se va a abordar la investigación. En las ciencias sociales, la construcción de conocimientos con pertinencia histórica pasa por la necesidad de trascender los conceptos con contenidos definidos o corporas teóricos, como lo llama Semmelmann, que pueden presentar desajustes entre la teoría y la realidad, en el reconocimiento que la realidad sociohistórica es una realidad mutable en constante cambio y que, por tanto, al responder a tiempos distintos al desarrollo teórico, evidentemente más lento que la realidad, pueden no corresponderse con el contexto actual y requerir nueva resignificación, condición que denominó el investigador Semmelmann pensamiento epistémico. Iniciamos con tal mención por cuanto será este pensamiento epistémico el marco desde el cual pretendemos pensar el constructo socioproductividad como categoría central de la investigación y relacionada con el ámbito universitario, desde donde esta categoría encontrará su resignificación. Muchas son las preguntas que en este momento inicial nos hacemos y que constituyen preguntas de investigación. ¿Qué significa socioproductividad? ¿Es acaso este concepto un constructo novedoso en el ámbito universitario en el país? ¿Cómo y quién lo define y caracteriza? ¿Desde cuál perspectiva? ¿Cómo se expresa en la Universidad Bolivariana de Venezuela? ¿Es pertinente esta discusión en la actualidad? La pandemia y sus consecuencias, así como los estragos de las medidas coercitivas unilaterales de las potencias occidentales contra la nación bolivariana, especialmente desde el año 2015, renuevan en el Estado la urgencia que las instituciones universitarias den respuesta en corto plazo a las necesidades y requerimientos del país, en el indisoluble vínculo entre educación y trabajo de eminente raíz robinsoniana que establece el artículo 3 de la Constitución Nacional como procesos fundamentales para alcanzar los fines del Estado, expresado además en el artículo 2 de la vigente Ley de Universidades de 1970 y la propuesta de Ley de Universidades del año 2010, artículo 2. Ambas destacan pues la importancia de las universidades al servicio de la nación y como contribución al esclarecimiento de los problemas nacionales. Ello además se incorpora al amplísimo marco legal para el desarrollo socioproductivo de la nación creado por el Ejecutivo Nacional en el último decenio, y en el ámbito universitario, pues el impulso creado por el ente rector a partir del año 2011, con experiencias como por ejemplo la Universidad Bolivariana de los Trabajadores Jesús Rivero, la territorialización de las universidades en atención a la vocación productiva de sus espacios históricos, como la misión Alma Mater, más recientemente la transformación universitaria, que promueve nuevos programas de formación pertinentes al contexto, y la actualización de los existentes en consonancia con el Plan de Desarrollo de la Nación y la Agenda Económica Bolivariana. Y más recientemente con leyes en discusión actualmente en la Asamblea, como la Ley de Ciudades Comunales y la Ley de las Zonas Económicas Especiales, considerando el carácter nacional del UBB desde donde se realiza la presente investigación. De manera que hay un reto y hay una exigencia social de articular las políticas nacionales con la gestión de las universidades para apuntalar al desarrollo socioproductivo de la nación. Las mencionadas constituyen referencias centradas en la socioproductividad como procesos sustantivos para el alcance de la Venezuela potencia, como lo establece el Plan de la Patria en sus diferentes periodos de gobierno, en el que debe participar el Estado en todas sus dimensiones. Sin embargo, en estos documentos hay un vacío por cuanto no define lo socioproductivo desde la perspectiva universitaria. Pues a lo largo de la investigación vamos a hacer un repaso histórico de algunas concepciones de socioproductividad desde distintos enfoques,
que pues constituyen el punto de partida para esa revisión teórica y categorial. Contextualizando el planteamiento, vamos a hacer un repaso muy breve de cuáles iniciativas se han dado en el ámbito universitario para el tema de desarrollo socioproductivo y cómo la universidad ha participado en ellos. A partir del año 2011, el presidente Hugo Chávez aprobó en Gaceta Oficial un par de resoluciones en los que iniciaban la incorporación de las universidades a un nuevo esquema de abordaje del tema socioproductivo, siendo por un lado el Comité para la Territorialización de la Gestión del Ministerio de Educación Universitaria y por otro el Comité para el Desarrollo del Componente de Innovación Socioproductivo del Ministerio de Educación Universitaria, en los que se integrarían las políticas tanto del Ministerio de Educación Universitaria como el de Ciencia y Tecnología y sus entes adscritos como apalancadores de los proyectos universitarios. Adicional, inauguró la misión Saber y Trabajo. Sin embargo, pocos resultados concretos arrojaron estas iniciativas en su corta existencia, en los que tampoco se llegaron a acuerdos en la conceptualización de lo socioproductivo y su operacionalización en las instituciones de educación universitaria. En la misión Saber y Trabajo, la UBB nunca se incorporó. Sin embargo, en estos comités inicialmente mencionados, en los que participó de forma activa la universidad, se generaron proyectos socioproductivos en todos los ejes regionales de la UBB, en las áreas agrícolas, pesquera, industrial, en la intención de generar recursos a la universidad. Asimismo, se dio un amplio debate a lo interno de la universidad en el año 2012-2013 entre docentes, directores y autoridades para la conceptualización de lo socioproductitivo en el marco del proyecto académico comunitario y en el currículum de la universidad, en el que participaron colectivos de sedes y ejes regionales, y sin embargo no se alcanzó la formalidad de aprobación en las instancias decisorias. Además, se trabajaron iniciativas sumamente importantes como por ejemplo la fábrica en la comuna y los proyectos integrados, en los cuales desde la integración socioeducativa se articulaba la universidad con el poder popular y el poder constituido en la creación de proyectos socioproductivos. En los años siguientes, la Dirección General de Currículum generó un documento en el que incorporaba lo socioproductivo como eje integrador. Sin embargo, poco impacto ha tenido en el pensar y hacer del proyecto que concreta lo socioproductivo, que debió esperar algunos años más, hasta el año 2019, para retomar la discusión, esta vez de la mano de las autoridades en el marco del plan El Nuevo Comienzo, que reestructuró el proyecto e incorporó una unidad curricular obligatoria para todos los PFG denominada Liderazgo Productivo, que brindaría las orientaciones para la constitución de emprendimientos a los estudiantes. Programa aún en desarrollo, afectado evidentemente en su ejecución por la pandemia, del que sin embargo hay elementos que requieren precisión y se concretarán a lo largo de la investigación. Hoy día, en el imaginario de los trabajadores y comunidad universitaria, se sigue considerando lo socioproductivo desde el punto de vista exclusivamente de generación de recursos económicos. Sin embargo, nos preguntamos, ¿es esta la única concepción? ¿Es compatible esta única mirada con la UBB, cuya mayoría de los programas de formación se orientan a las ciencias sociales? Entonces, ¿es la UBB una universidad improductiva? ¿Fue incluido en el currículum de los PFG la concepción socioproductiva? ¿Cuál? ¿Cómo se plantea en programas como por ejemplo Salud Pública y Educación? ¿Está sustentado teórica y metodológicamente la dimensión socioproductiva como componente de formación en la UBB? Esta última sin duda orienta el objetivo de la investigación, que constituye en sustentar la dimensión socioproductiva en el marco filosófico, pedagógico y metodológico del currículum de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Para ello nos hacemos algunas preguntas ya mencionadas. ¿Cómo se define este constructo en la UBB? ¿Desde cuál perspectiva? ¿Cuál es el fundamento de organización del currículum en UBB? Desde su condición de universidad experimental, ¿cómo ha abordado la dimensión socioproductiva en la formación de profesionales? ¿Cómo se concreta la política nacional tendiente al desarrollo socioproductivo del país en la UBB? ¿Cuáles fundamentos políticos, teóricos y metodológicos deben constituir el componente de formación socioproductivo a incorporarse en el currículum de la UBB? Esto nos lleva a las siguientes tareas de investigación, entre las cuales podemos nombrar categorizar el constructo socioproductividad desde la perspectiva bolivariana,
Caracterizar el currículum V-Vista en sus fundamentos de organización. Recopilar los documentos oficiales emitidos por VB, el ente rector y otros entes vinculados a la relación universidad-productividad. Caracterizar esos aspectos teóricos, legales, políticos, metodológicos y pedagógicos que definen la dimensión socioproductiva en el contexto universitario. ¿Cómo pretendemos lograr esto? La metódica de investigación se enmarca en el paradigma sociocrítico con un enfoque mixto, por cuanto valora la información documental, sin embargo no en forma exclusiva. La contrasta y supera en la confrontación con los participantes de este proceso en la búsqueda de significantes que resignifiquen la categoría socioproductividad en el contexto filosófico y pedagógico del OBB y del país. Se apoyará el proceso de construcción de conocimiento en la sistematización como método de investigación, el análisis y síntesis, y entre las técnicas, pues la entrevista a profundidad y el análisis del discurso a los actores involucrados en la reconstrucción y los actores actuales. Entre los referentes teóricos tenemos sin lugar a dudas el maestro Simón Rodríguez, que ya tempranamente desde el siglo XIX nos hablaba de la importancia de la relación educación y trabajo para la formación de repúblicas y de republicanos, por ende, de ciudadanos. En el punto de vista teórico, pues Iván Mesaros y otros autores. En el punto de vista epistémico, pues el concepto de resignificación que plantea Hugo Semmelmann como pues un proceso inacabado de resignificación y de contextualización del conocimiento activo. De manera que esta es el planteamiento general de la investigación que someto a su revisión. Agradecida.